Benjamín Nido, que nos visita de la congregación Guaycán. Así que tiene toda nuestra atención. Dos hombres no pueden haber sido más diferentes. Les presento. Aquí a mi izquierda tenemos un hombre escéptico, orgulloso, ambicioso, capaz de todo con tal de salirse con la suya, con tener más fama, más prestigio. En cambio, aquí a mi derecha tenemos a un hombre, a un maestro, que había rechazado las riquezas, el prestigio, y que se disponía inclusive a dar su vida en cambio por muchos. Bueno, la diferencia es notable, ¿no es cierto?, entre estos dos personajes. Pero hay algo más, por sobre todo, que los hace distintos, que los hace diferentes, que es el asunto en cuanto a la verdad. A mi izquierda, el personaje escéptico, orgulloso y opulento es nada menos que Poncio Pilato. Y a mi derecha tenemos a nuestro Señor Jesucristo. En cierta época del año, queridos hermanos y personas de buen corazón, estos dos hombres se toparon, se juntaron, se encontraron y se notó pues claramente la diferencia entre estos dos personajes. La verdad influyó en lo más profundo del corazón de Jesucristo, mientras que Poncio Pilato rechazó la verdad. Pero ¿por qué podemos estar seguros de ello? ¿Por qué podemos decir claramente que Poncio rechazó la verdad? Vamos a ver en la Biblia, ¿qué les parece? Y vamos a ir meditando en el registro de Juan, capítulo número 18, versículo 37. Por favor, vamos a ver en la Biblia. Les invito a abrir sus Biblias en el registro de Juan, el capítulo número 18, versículo 37. Fíjense lo que pasó. Dice: así que Poncio Pilato le preguntó: ¿o sea que tú eres rey? Jesús le contestó: sí, tú mismo estás diciendo que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Bueno, es notable el énfasis, la importancia que puso Jesús en este tema, ¿no? Y es que estaba, ¿en dónde? En su corazón. Y fluía naturalmente el tema de la verdad en sus palabras. Poncio Pilato era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que Jesús puso énfasis en este tema. ¿Saben por qué? Fíjense lo que dice en los versículos siguientes. Dice el versículo 38. Poncio Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Después de decir esto, salió. Hasta aquí nada más. Entonces, fíjense, ¿no? Poncio Pilato se dio cuenta del énfasis, la importancia que Jesús puso en este tema y preguntó: ¿qué es la verdad? Algunas personas pudieron pensar que Pilato quizás tenía un grado de interés en la verdad, por eso preguntó: ¿qué es la verdad? Bueno, la Atalaya del 2007, el 1 de octubre, nos menciona que es muy posible que Poncio Pilato haya hecho esta pregunta, pero con un tono irónico, con un tono burlón, no escéptico, ¿no? ¿La verdad? ¿Qué es eso? No existe tal cosa. Algo así, ¿no? Es por eso de que no esperó la respuesta de Jesús y, según dice la Biblia, abandonó la audiencia, abandonó la sala. De esa manera, entonces, hermanos, podemos estar seguros que Poncio Pilato desaprovechó la oportunidad de saber más sobre la verdad. Y fíjense de quién tenía la oportunidad de saber la verdad, ¿no? Por el mismo Jesús. Pero esto nos enseña algo interesante para todos nosotros. Podemos hacernos una pregunta de autoexamen, ¿verdad? Nosotros aprovechamos saber la verdad. ¿Esta influye en nosotros? ¿Nos beneficiamos de la verdad tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Son preguntas que vamos a contestar en este discurso. Y vamos a ver, queridos hermanos, 3 puntos interesantes en este discurso que nos permitirán a nosotros invitar a Jesús a este respecto. En primer lugar, vamos a aprender punto número 1. Los que están anotando, si lo anotan, el punto número 1 es:
¿dónde poder encontrar la verdad? El punto número 2, ¿cómo nos beneficia la verdad? Y 3, ¿qué implica escoger la verdad en nuestras vidas? ¿Qué implica dejarnos influenciar por la verdad? Vayamos al primer punto. ¿Dónde poder encontrar la verdad? Busque su Biblia, por favor, y lleguemos la respuesta aquí en Juan, capítulo número 17, versículo 17. ¿Dónde poder encontrar la verdad? Jesucristo lo responde de la siguiente manera. Santifícalos, dice Jesús, por medio de la verdad. Tu palabra, fíjese, tu palabra es la verdad. Entonces, la verdad, queridos hermanos, la encontramos en la palabra de Dios, la Biblia, y es mediante ella que nuestra vida puede cambiar. De hecho, la verdad influyó en Jesús, en el corazón de Jesús, y la verdad también puede influir en cada uno de nosotros, ¿no? Tanto su semblante como sus palabras, sus acciones de Jesús, permitieron saber de que la verdad sin duda influyó en él. Y puede hacerlo lo mismo con nosotros, ¿verdad? Por eso es que a veces escuchamos algunas experiencias o algunas palabras de algunos hermanos al decir, por ejemplo, ¿no? Algunas hermanitas dicen, hermano, se acercan a nosotros y le dicen, hermano, cuánto agradezco a Jehová por haber encontrado la verdad junto con mi esposo, con mi familia. Si supiera cómo vivíamos antes, hermano. Si supiera cómo me trataba él, inclusive yo lo trataba a él. Pero la verdad, sin duda, fue algo maravilloso en mi vida. ¿Escuchó usted alguna vez este tipo de experiencias? ¿Sí? O tal vez he escuchado a algún hermano decir, hermano, ¿dónde estaría yo si no hubiera conocido la verdad? ¿Dónde estaría, hermano? ¿Ha escuchado alguna vez eso? Hasta puede que nosotros mismos lo hayamos dicho, ¿verdad? Bueno, sin duda, es porque la verdad influyó en cada uno de nosotros y esto hizo que cambiemos, ¿no? Nuestra forma y nuestra personalidad. Y eso es lo que la verdad hizo con nuestro Señor Jesucristo. Pero mencionamos mucho la verdad, ¿no? Muchas veces en este discurso vamos a oír que se repite esta palabra. ¿Pero qué es la verdad? Porque muchas veces lo mencionamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que usted le pregunta a otra persona cuando quiere conocerla? ¿Qué le pregunta a usted? ¿Cómo conoció la verdad? ¿No? O también le preguntamos, ¿cuánto tiempo tienes en la verdad, hermano? ¿O naciste en la verdad? Siempre ese tema, ¿no? La verdad. ¿Pero qué es la verdad? Bueno, la verdad tiene que ver particularmente con Jehová y sus propósitos, ¿no? Con el reino de Dios. Todo esto envuelve el tema de la verdad. Y Jesús se refirió a ella en muchas ocasiones. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí hemos podido dar respuesta a la primera pregunta, ¿no? ¿Dónde poder encontrar la verdad? ¿Dónde? En la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Y esta puede influenciar en cada uno de nosotros hasta el punto de cambiar nuestra personalidad notablemente, visiblemente. Ahora vayamos al segundo punto. ¿Cómo nos beneficia la verdad? ¿Cómo nos beneficia estar en la verdad? Vamos a ver la respuesta aquí en la Biblia, en Juan capítulo 8, versículos números 31 y 32. Juan capítulo 8, 31 y 32 responde a qué beneficio nos reporta a nosotros estar en la verdad. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. La Biblia dice: Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice la Biblia, Jesucristo mencionó lo siguiente, dice, entonces, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, entonces Jesús pasó a decirles a los judíos que le habían creído, si permanecen en mis enseñanzas, dijo Jesús, realmente son mis discípulos, conocerán la verdad. ¿Y qué hará la verdad por nosotros? Y la verdad los hará libres. Libertad. Pero ¿de qué nos hace libres la libertad? ¿De qué nos libera la libertad? ¿De qué nos libera la verdad? Bueno, la verdad, queridos hermanos, nos ha liberado a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos, de muchas creencias falsas, ¿no? Por ejemplo,
la verdad nos ha liberado del temor y la desesperación por las condiciones actuales. En la época de los 80 y 90, por ejemplo, aquí en el país se vivió mucho el terrorismo, ¿no? Eso hacía de que sea muy inseguro salir por las calles, ¿no? A muy altas horas de la noche. Se vivió también la inflación, ¿no? Para esa época. Pero hoy, ¿qué vivimos hoy en día? Hoy ya pasando el año 2024, ya 2025, perdón. ¿Qué es lo que vivimos ahora? ¿No es cierto de que hoy el sicariato, las extorsiones, la delincuencia nos afligen, nos azotan cada día a todos nosotros? Pues bien, ¿cómo es que nos ha ayudado el tema de la verdad al respecto? Salmos capítulo 37, versículo 10 y 11. ¿Recuerdan qué dice allí? Y solo un poco más de tiempo y la persona malvada desaparecerá. ¿Cómo se sintió usted la primera vez que leyó este versículo? Donde aprendió que decía, y los mansos y los justos vivirán para siempre. ¿Cómo se sintió usted? ¿No es cierto que nos sentimos más tranquilos? La paz de Jehová pudo estar en nuestros corazones. Y en lugar de preocuparnos, en lugar de tener temor a la situación actual en que vivimos, más bien ocupamos nuestro tiempo y nuestras energías en ser cada día mejores cristianos, en ser cada día mejores amigos de Dios. ¿Qué nos ayuda entonces? Puede ser Salmos capítulo 37, versículos 10 y 11. Fíjense entonces cómo es que la verdad nos beneficia, queridos hermanos. ¿De qué otra cosa nos ha beneficiado la verdad? Nos libera la verdad. Bueno, la verdad nos ha liberado de la esclavitud a doctrinas falsas, como por ejemplo el estado de los muertos, ¿no? En el que se hallan los muertos. Miles y millones de personas, queridos hermanos y personas de buen corazón, en todo el mundo, tienen temor a los muertos y recurren a hechiceros, a medios, espiritistas y clérigos en busca de consuelo, en busca de ayuda. Pero ¿cómo nos ha ayudado la verdad? Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. ¿Recuerdan qué dice allí? La verdad de los muertos, ¿no? El estado de los muertos, ¿no? Que están no saben nada en absoluto, dice la Biblia, ¿no? Entonces, la verdad de los muertos nos puede a nosotros traer mucha paz interior, porque sabemos que ellos no están sufriendo un tormento eterno, y la seguridad también que tenemos que Jehová los tiene en su memoria y los va a volver a la vida, sin duda hace que vivamos de forma tranquila, ¿no? Nos ha liberado de mucha angustia, de mucho dolor, ¿verdad? Entonces, esa es una forma también por la cual la verdad nos ha ayudado y nos beneficia. ¿De qué otra forma también nos ha ayudado y nos beneficia la verdad, queridos hermanos? Por ejemplo, a muchos millones de personas que antes estaban esclavos del alcohol, el tabaco y las drogas, ¿no? Fíjense lo que dice esta experiencia. Yo les voy a contar una experiencia del Ministerio del Reino del 2003. En la página 8, marzo, dice: un joven que llevaba 9 años adicto a las drogas no podía dejar el vicio. Cierto día se encontró con una publicadora que daba testimonio en las calles. Aceptó las publicaciones y se hicieron planes para que se le visitara en su hogar. Se inició un estudio de la Biblia. Y fíjense, 2 meses más tarde, el joven dejó las drogas. ¿Cuánto había pasado? Solo 2 meses, ¿no? Y tras 8 meses se bautizó. Verlo librarse tan rápido de las drogas, de los vicios, y cómo es que su vida había cambiado, llegó al corazón de su hermano y de su cuñada. Y ambos también estudiaron la Biblia. Hoy, la experiencia termina diciendo: los 3 son testigos de Jehová. ¿Qué le parece a usted esa experiencia? ¿Verdad que es conmovedora? Y podemos ver cómo es que la verdad nos libera también de cosas y de vicios como el alcohol, el trabajo y las drogas. ¿Qué más? ¿De qué más nos libera la verdad, queridos hermanos? Bueno, la verdad ha producido sin duda cambios también maravillosos en personas, por ejemplo, que antes estallaban en cólera, hablaban injuriosamente y hasta practicaban actos contrarios a la ley de Dios. Por ejemplo, piensen en lo siguiente, pensemos en lo siguiente. ¿No es cierto que la verdad nos ha beneficiado de la siguiente manera? Por ejemplo, ser honrados e industriosos en nuestros trabajos o como personas. ¿No es cierto que nos ha liberado de la pobreza?
Sí, porque muchas empresas, muchas personas desean tener a hombres así como sus trabajadores. Respetar la jefatura en el matrimonio ha liberado de muchos conflictos entre los esposos o entre las familias. También respetar, evitar la borrachera, la inmoralidad sexual, el tabaco y las drogas ha ayudado a muchas personas a conservar una buena salud. Fíjese, entonces esto y más beneficios tenemos por estar en la verdad. ¿No es cierto que agradecemos mucho a Jehová por habernos permitido conocer este camino y tener una vida feliz? Sin duda que sí. Ahora, pasemos al siguiente punto. ¿Cómo es que la verdad puede influir en nosotros mismos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué implica para todos nosotros aquí reunidos conocer la verdad? Y para ello vamos a buscar por favor en la Biblia. Vamos a buscar aquí en la Biblia el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y vamos a ver, queridos hermanos, aquí qué implica para nosotros conocer la verdad. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice: por eso, nosotros también le damos constantemente gracias a Dios. Porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que oyeron por medio de nosotros, no la aceptaron como palabra de hombres, sino como lo que de verdad es, como palabra de Dios, la cual está actuando en ustedes los creyentes. Bueno, podemos sin duda hacer nuestras estas palabras de este versículo, ¿no? Todos nosotros hemos podido recibir la verdad, le hemos estudiado, hemos conocido mejor de Jehová y sus propósitos, y estamos permitiendo ahora que sin duda la verdad pueda actuar en nosotros, pueda influir en nosotros. Y si lo hacemos así, sin duda que tendremos bendiciones. Ahora bien, pero para más detalle, queridos hermanos, ¿cómo podemos dejar que la verdad influya en cada uno de nosotros? ¿Qué debemos de hacer? Para ello vamos a continuación recordar un cuentito que seguramente es muy conocido por todos nosotros, ¿no? De los tres cerditos. ¿Se acuerda usted de ese cuentito de los hermanos Grimm? ¿Verdad que sí? Estos, bueno, decía el cuento, ¿no? En el corazón del bosque habían tres hermanos que eran cerditos, ¿no? Que eran chanchitos. Estos estaban en el corazón del bosque y el lobo siempre estaba a su alrededor para comérselos, ¿no? En busca de comérselos. Fíjense la ilustración, el primer dibujo que aparece aquí en pantalla. Estos hermanos habían construido sus casas de tres materiales, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Era paja, madera y material noble, ¿no? Ladrillo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué nos puede enseñar este cuentito que vemos aquí en pantalla? Gracias por el dibujo. Bueno, cuando nosotros aprendemos la verdad, a veces primero lo que solemos es tratar de leer toda la información posible, ¿no? Y está bien, el hacerlo está muy bien, ¿no? Pero pasa que a veces solo leemos alguna publicación o la Biblia, ¿no? Quizás tenemos el hábito de leer todos los días la Biblia. Y eso está bien. Sin embargo, piense por ejemplo en la siguiente experiencia. En una ocasión, un hermano se acerca a un anciano y efectivamente le dice: hermano, yo todos los días leo mi texto diario, hermano, todos los días. Es más, pongo mi despertador para leer mi texto diario. A las 6 de la mañana le dice, ¿no? Y el anciano lo primero que hace es encomiarlo, ¿no? Felicitarlo. Bueno, son pocos en realidad, le dice, los que tienen ese hábito tan temprano por la mañana. Te felicito, querido amigo, le dice, ¿no? A propósito, y era ya casi la noche, el anochecer, le dice: a propósito, ¿cuál fue el texto de hoy? Le dice, ¿no? Y el hermano se queda pensando: el texto de hoy, lo leí en la mañana. Dice, se queda pensando y después dice: uy, hermano, me olvidé, no recuerdo qué dice ese texto. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Es porque a veces, por más lento o por más alto que uno pueda leer una porción de la Biblia, o en este caso el texto diario, si solo leemos, nos pareceremos a este segundo dibujo, a una casa de paja, ¿no? Si solo leemos,
nuestra fe todavía, queridos hermanos, estará frágil. Y entonces vendré lobos, ¿no? Y que chopen a toja, boteja, y soplará y soplará. ¿Y qué pasará? Nuestra fe podría derrumbarse, ¿no? ¿Qué podría, queridos hermanos, asemejarse a este soplido, por ejemplo, de Satanás? Por ejemplo, algo que podría asemejarse a este soplido, queridos hermanos, es que quizás por allí escuchamos alguna información apóstata, ¿no? O quizás un vecino empiece a hablar mal de los testigos de Jehová, o de un hermano o una hermana en particular. O quizás, queridos hermanos, en la congregación un hermano nos haga sentir mal sin querer, ¿no? Ese puede ser un soplido. Y si solo leemos, podemos caer, ¿no? Nuestra fe puede derrumbarse. Eso jamás nos suceda, queridos hermanos. Sin embargo, gracias por el dibujo, quizás nosotros nos preguntemos, bueno, eso no nos pasará si leemos y estudiamos. Y efectivamente, ¿no? Hay hermanos, sobre todo los jóvenes en las congregaciones, hay quienes manejan muy bien los dispositivos electrónicos, ¿no? El celular. Hay hermanos capaces de encontrar un texto y no pasan ni un minuto y ya encontraron la referencia a ese versículo. Y si es así, lo felicitamos, ¿no? ¿Cómo le va, por ejemplo, en cuanto al manejo de la guía de estudios? Excelente, ¿no? Qué bueno que también hayamos aprendido a poder usarla de la mejor manera. Los índices de publicaciones, ¿no? Hay hermanos que inclusive encuentran un texto y de inmediato recurren a la biblioteca en línea y en el índice, en los versículos, pueden encontrar alguna referencia de ese versículo. Y eso está muy bien. Sin embargo, queridos hermanos, si solo leemos y estudiamos, investigamos, nos pareceremos a este tercer dibujito. Ahí está, ¿no? ¿Cómo será nuestra casa según el dibujito? De madera, ¿no? Podemos saber investigar, podemos ser diestros en la tecnología, pero si solo leemos y estudiamos, nuestra casa puede ser de madera. Y chaja, atoja, mutenja, poconja, ¿no? Quechua, el lobo se acercará. Satanás intentará otra vez socavar nuestra fe y soplará y soplará. ¿Y qué pasará si no estamos listos? Ahí está el dibujo, ¿no? Nuestra fe puede derrumbarse. ¿Qué puede semejarse a este suplido? Quizás el primer dibujito a Satanás solo le bastó un suplido para acabar con nuestra fe, pero esta vez Satanás intentará suplido de hacerlo, ¿no? Porque la casa de madera sin duda es un poquito más fuerte. Bueno, quizás, queridos hermanos, estamos pasando un momento difícil económico, ¿no? Y tan difícil es la situación económica que estamos pensando en quizás reunirnos una vez por semana, ya dos. Decimos, bueno, quizás el fin de semana puede beneficiarme más que el día miércoles, ¿no? Que la reunión entre semana. Aparte que no tengo dinero para sobrevivir, para subsistir, ¿no? Ahí está el soplido, ¿no? O quizás, queridos hermanos, podemos enfrentar una enfermedad grave, ¿no? Una enfermedad crónica. Por ejemplo, el cáncer, ¿no? No solamente a nosotros, sino de repente a un familiar. Y Satanás estará soplando y soplando, ¿no? O tal vez, recuerdan que habíamos dicho que un hermano puede hacernos sentir mal aquí en la congregación. ¿Qué le parece si esta vez ya no es un hermano, sino hasta un anciano? Sin querer, puede hacernos sentir mal. Puede pasar, ¿no? Y entonces Satanás seguirá soplando y soplando, ¿no? Y si solo leemos e investigamos, podemos caer. Nuestra fe puede derrumbarse. Sin embargo, queridos hermanos, esto no nos ocurrirá si nosotros leemos, investigamos y meditamos en la palabra de Dios. Leer, investigar y meditar. ¿A qué se comparará, por ejemplo, hacer estas tres cosas? Veamos este último dibujito. ¿Cómo estará nuestra fe? Fuerte, ¿no? Como un material noble. Y entonces, tocamos pinja y el diablo se acercará, intentará socavar nuestra fe. Y por más que sople, estaremos fuertes en sentido espiritual. Porque hacemos las tres cosas, ¿no? Leer, investigar y meditar. Si hacemos eso, queridos hermanos, ¿qué hará Jehová por nosotros? Vamos a ver en la Biblia, por favor, aquí en Salmos capítulo 5.
Salmo capítulo 5, versículos 11 y 12. Salmo capítulo 5, versículo 11 y 12 dice: pero todos los que se refugien en ti estarán felices, siempre gritarán de alegría. Y marque lo que dice la siguiente expresión que dice: tú los protegerás, y los que aman tu nombre se alegrarán gracias a ti. Porque tú bendecirás a los justos, oh Jehová. Marque la siguiente expresión que dice: los cubrirás con tu aprobación. Y la última también hay que marcarla, que dice: con un gran escudo. Ese gran escudo, o esa protección, ese recubrimiento de Jehová, se asemeja a este dibujito, ¿no? Jehová, queridos hermanos, pase lo que pase, nos protegerá. Pero para que nosotros leamos, investigamos y meditemos, en este caso, por ejemplo, más sobre todo, meditemos qué tenemos que hacer. Bueno, algo que puede ayudarnos a meditar, queridos hermanos, es hacernos siempre preguntas de autoexamen cuando leamos alguna porción de la Biblia, cuando leamos la Atalaya, cuando leamos el texto diario, ¿no? Entonces, quizás de inmediato nos manda la JW una referencia. Muy bien, tenemos la referencia, hemos leído, tenemos la referencia, y cuando hayamos la referencia, cuando hayamos qué quiere decir este versículo, entonces preguntémonos: ¿qué me enseña este versículo a mí? ¿Cómo puedo aplicarlo en la congregación? ¿Cómo me puede ayudar este versículo cuando me siento mal, ¿no? Tras quizás algún trato de algún hermano o otra hermana en la congregación? ¿Cómo puede este versículo ayudarme a mí a tenerle respeto, honra a los ancianos en la congregación? ¿Cómo me puede este versículo ayudar a mí como cabeza, como esposo, como esposa? Fíjense entonces, ¿o qué me enseña este versículo de Jehová? ¿Cómo me ayuda esta porción que he leído ahora a verlo a él más real, como una persona real que está a mi lado? Cuando hacemos ese tipo de preguntas y contestamos las respuestas a nuestras preguntas, estamos meditando, estamos dejando que la información llegue a nuestro corazón. Y quizás cuando de repente algún anciano o algún hermano nos pregunte algo sobre lo que leemos, quizás no nos acordamos los versículos, pero lo que sí nos acordamos es la lección. Hermano, no recuerdo el versículo, pero sí me acuerdo qué me enseñó. ¿Cómo puedo aplicarlo en mi congregación? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida, en mi familia? Qué bonito, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos así, como muestra aquí el versículo, Jehová se pondrá como un escudo ante nosotros. Y venga lo que venga. Satanás podrá soplar y soplar. Aún si estemos en la tribulación, nuestra fe jamás se va a derrumbar. Gracias, Benito, por favor. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, vamos ahora a recordar lo que habíamos hablado con ustedes, conversado con ustedes en un principio. ¿Se acuerdan que en una ocasión de la historia Jesús y Pilato se encontraron, verdad? Y ambos se notó mucho la diferencia entre los dos, porque la verdad sin duda influyó en el corazón de Jesús. Bueno, de pie ante Pilato, Jesús le dijo también, según Juan capítulo 18, versículo 37, que todo el que está de parte de la verdad escuchará su voz. Fíjese, ¿no? Pero, ¿cómo podemos estar de parte de Jesús, de parte de la verdad, escuchando su voz? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Jesús hoy en día? Tres maneras, por ejemplo: mediante el broadcasting, las reuniones y los consejos de nuestros amorosos pastores y ancianos. Si hacemos estas tres cosas, broadcasting, reuniones, y escuchamos el consejo de los amorosos ancianos en la congregación, es como si escucháramos la voz de Jesús y permaneceremos en la verdad. Y si así lo hacemos, sin duda, queridos hermanos, construiremos casas de material noble o también de maderita, pero en el paraíso, porque el diablo ya no estará allí, y viviremos para siempre sirviéndole a Jehová por toda la eternidad, porque la verdad sin duda ha influenciado en nuestro corazón.